fútbol sala femenino. Este año en Liga Autonómica Femenina tuvimos a un representante que quedó por encima del Funerario Apóstol. Siempre hablamos del Funerario Apóstol de Santiago. Estuvieron aquí sus representantes hace un par de meses aproximadamente. Y bueno, como hay que ser justos también, y los equipos de Vedra hay que tratarlos bien, si no los de Vedra pues se nos van a quejar. Pues está aquí una representación del mesón Río Ulla de Vedra, fútbol sala femenino. Está su entrenador, que es un viejo conocido, un personaje en el fútbol sala de aquí de Santiago también, porque es árbitro, ha sido jugador, es Jesús Beñares, ¿no? Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. Yo sigo siendo jugador, gracias a Dios. Sigue siendo jugador aquí. Sí. Bueno, el jugador, yo tengo que decir que me he enfrentado a él, me iba de por velocidad siempre que quería, ¿no? Era fácil, pero bueno, jugador, entrenador también del Mesón Río. Pues sí, fue un poco así a correr porque me llamaron y la verdad tuve suerte porque la verdad este año sí que quería entrenar, estaba un poco más a lo que es ser árbitro y por lo menos después de las 2 temporadas que estuve en el Santiago, por eso lo llevé primero como colaborador y después como entrenador, pues probar un poco a ver cómo era la cosa, qué tal era. Y la verdad, pues no me puedo quejar, simplemente creo que no tengo que hacer. No hay que de las chicas, de cómo entrenan, ni de nada, puedes hablar con ellos, no hay nadie aquí. No, a ver, esto no es ninguna categoría profesional, o sea, tú tienes que tener en cuenta que hay que entender que el 90-95% de los juegos que tenemos son todos estudiantes y yo sé que te condicionan muchísimo los entrenamientos, o sea, no puedes exigir, o sea, puedes exigirle, pero tampoco en un sentido estricto de no, hay que venir a entrenar, si no, no se puede. Hay que ser un poco, tener la mano abierta y tal, y yo sí, dentro de lo que cabe no tengo queja. El problema fue los periodos de exámenes, tanto en universidad como en instituto, que son los entrenamientos no los matan mucho. Bueno, pues Lee es un buen árbitro. Yo me quejaba de él, claro, siempre que nos arbitraba aquí en la Liga de Santiago y eso, y le echaba la culpa, claro, no voy a decir que yo era malo, claro, no me voy a echar la culpa a mí mismo, pero yo creo que como entrenador también tiene que ser bueno. Aunque eso sí, qué tal se porta, qué tal las lleva, si las hace trabajar en los entrenamientos, pues nos lo van a contar aquí 2 jugadoras que son Nerea y Cris. Buenas noches, Nerea y Cris. Nerea morena, de una morena y una rubia, ¿no? Cris rubia, Loira, que bueno, estaban así antes de empezar a hacer las preguntas, estaban un poco nerviosas, pero bueno, les voy a preguntar qué tal la temporada. Les queda 11 y bien, ¿no? Y fútbol sala y para mí, ¿no? Sí, bueno, non temos queixa, a verdade que non pensábamos que nos para tan ben, se pode decir tan ben, porque, bueno, somos todas rapazas novas, a maioría, non temos queixa desta temporada. Y Cris, ti eres o peche do equipo, ¿no? A última xogadora, digamos, por lo tanto, tens que dar caña, ¿no? As rivais, porque eres a última, ¿no? Bueno, tampouco por ser a última é a que dale, non, tampouco é así. Pero bueno, tampouco se pode decir que non, porque sí que hai veces que si fai falta, fai falta. A ver, por lo que iba, bueno, para lo que iba yo, tú eres de Coruña, Sí. ¿qué tal se porta el señor? No se está escuchando. Bien, vamos a ver, vamos a aclarar las cosas. Sí que está bueno, a veces grita de más, pero bueno, es pasable. Y grita además que se arbitra los entrenamientos, ¿cómo? Bueno, cuando arbitra y cuando juega. Como árbitro, bien, ¿no? Sí, sin más, no se puede pedir más. No lo necesita. A ver, os iba a preguntar si estudiáis o si trabajáis, más que nada por la pregunta, ya ha dicho que estudiáis, ¿no? Sí. A ver, contadme, ¿qué tal se iba eso de estudiar y de jugar a la fútbol sala? ¿Tú crees que estudias? Estou na universidade sobre informática. A ver, levase ben, pero eu que decía Miñares que cando hai épocas de exámenes e tal, sempre hai bastante dificultad para entrenar. Eu ainda son de cerca, pero a xente que ven algo de lonxe, pois, o sea, é normal que atendan antes dos estudios que, como decimos, non é unha liga, o sea, non somos profesionales, nin... Tu Nerea, que estudias? Estaba haciendo un ciclo administrativo en medio y bueno, fui por una pero
más o menos, como quien dice, lo he dejado. No has dejado. Sí, no estudio ni trabajo. No tienes sin trabajo. No vives en Coruña, ¿vives en Coruña y vienes a entrenar aquí? No. No, ahora estoy viviendo en Santiago. Santiago. Porque, no sé, del fuerza femenino no se llega a vivir, ¿no? Generalmente, no. No, es bastante difícil. Conozco gente que está en División de Honor y aún así tienen que trabajar. Sí o sí. A ver, Mere, ¿qué tal los partidos contra el Fumo? ¿Hay rivalidad? Sí, bastante. Sí, se nota que somos ahí un derbi bastante intenso. No se juega tan fácil en plan, vamos a tocar el balón, no. Si hay que soltar una patada, se suelta. Y siempre hay. Hombre. Bueno,